cielo y andemos sobre cristalino mar. Saludar a los hermanos queridos, coronada a Cristo el Salvador, lugar donde las sombras no se verán jamás, lugar donde nunca se oscurecerá, lugar donde no existe la tristeza. Eso es lo que el cielo es para mí. ¿Qué será cuando estemos en el cielo y andemos sobre cristalino mar? Saludar a los hermanos queridos, coronada a Cristo el Salvador, donde al fin veremos a mi Jesús, el rostro que el cristiano va a mirar. Cuando le coronen rey, yo ahí estaré. Eso es lo que el cielo es para mí. ¿Qué será cuando estemos en el cielo y andemos sobre cristalino mar? Saludar a los hermanos queridos, coronada a Cristo el Salvador. Cuando le coronen rey, yo ahí estaré. Eso es lo que el cielo es para mí. Eso es lo que el cielo es para mí. Bueno, gracias a Dios por este canto, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Samuel, capítulo 15. 1 de Samuel, capítulo 15. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para leer los primeros 3 versículos, nada más. 1 de Samuel, capítulo número 3, capítulo 15, versículos 1 al 3. 1 de Samuel, capítulo 15, versículos 1 al 3. Todos de pie. Hermana María Elena Galván, si comparte su Biblia ahí con estos jóvenes que están a su lado. Si saben leer o no saben leer. Muy bien. Bueno, 1 de Samuel, capítulo 15, y si alguien no tiene Biblia, ahí comparta su Biblia con la persona que esté a su lado, para que lea, ¿verdad? Ahí yo veo otras personas que no tienen Biblia o... ¿Qué pasó? Hermano Lupe, si ayuda a esa señora, mire, ahí parece que... Exactamente, gracias. La que está atrás, hermano, la que está atrás de usted, exactamente. Si no sabe leer,
Bueno, entendemos. Exactamente, gracias. Si ve que alguien no tiene ahí una Biblia, compártala, hermano, compártala, para que de esa manera pueda leer la palabra de Dios. Creemos que la palabra de Dios es la cosa más importante que hay en este planeta. Amén. Es la palabra de Dios. No es un libro de religión, no es un libro de iglesia, es la palabra de Dios. Entonces, precisamente por eso queremos que usted lea lo que Dios dice, no lo que un hombre dice. Como decía hace un momentito, lo que el hombre dice no es importante, lo que Dios dice es sumamente importante. Y mire qué poca atención le prestamos a la palabra de Dios. Muy bien, primero de Samuel capítulo 15, versículos 1 al 3. Yo leo el 1, usted lee el 2, todos leemos el 3. Dice así la Biblia. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel, sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Unidos, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta tarde por la bendición que tú nos das de estar reunidos aquí para abrir tu palabra y permitir que tú nos hables. Te pido, Señor, que quites cualquier pensamiento que no corresponda de nuestra mente y nos ayudes a concentrarnos en el estudio de tu palabra. Señor, ayúdame a comunicar en una forma clara, sencilla, fácil de entender tu palabra a cada uno de mis hermanos que estarán escuchando esta enseñanza. Ayúdame a hacer una bendición y a comunicar correctamente cada porción de tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar. Gracias. Pueden sentarse. El título del mensaje de esta mañana es: debemos acabar con Amalec. Debemos acabar con Amalec. Esta historia, y la vamos a estudiar brevemente, la historia de la batalla que tuvo el pueblo de Israel contra Amalec, ilustra perfectamente bien una de las verdades que más necesitamos tener presentes en nuestra vida cristiana. Es una verdad, hermanos, que cada cristiano, es una enseñanza bíblica que cada cristiano tiene que tener presente todos los días de su vida. Si usted no aprende esta lección, y desgraciadamente yo me doy cuenta de que muchos cristianos no han aprendido esta lección y por eso son derrotados por Amalec. Dios le dijo aquí claramente a Saúl, Saúl era el rey de Israel: ve, mata, no nada más derrota, no nada más conquista, ve, mata a Amalec, a todo mundo, ancianos, adultos, jóvenes, niños, dice la Biblia específicamente, aún los de pecho. ¡Qué tremendo! Mire otra vez, primero de Samuel capítulo 15, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl, ¿quién era Samuel? El siervo de Dios. Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová.
está atento a las palabras de Jehová. Y yo espero que usted esté atento, hermano. ¿Por qué? Porque son palabras de Jehová, no son palabras de un hombre. Repito lo que dije hace unos minutitos, no son palabras de una iglesia, no son palabras de una organización eclesiástica. Muchas personas así toman la Biblia como un libro de religión, un libro de iglesia, un libro que, bueno, si quiero aprender acerca de los ritos religiosos, voy a la Biblia. No. Este no es un libro de eso. Este es un libro que contiene, es la palabra de Dios. No nada más nos enseña acerca de Dios, no nada más nos habla de Dios, pero nos dice exactamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y aquí lo menciona Samuel. Le dice, está atento. Versículo 1, otra vez. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Y Saúl debería de haberse puesto tan atento. Yo creo que debería de haber hecho este ademán. A ver, dime, Samuel, ¿qué es tan importante? ¿Qué es lo que Dios me ordena? Así deberíamos de hacer cada uno de nosotros, pero actuamos de la misma manera que Saúl. Mire la orden, versículo número 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La orden no dejaba ninguna duda. No cabía que Saúl preguntara, a ver, ¿también a los niños? ¿También a las mujeres? ¿También a los jóvenes? ¿También a los adultos? ¿También los animales? Era clara la orden de Dios para Saúl, para el pueblo de Israel. Vayan y yo les voy a dar la victoria sobre ese enemigo. ¿Por qué Dios quería desaparecer, borrar de este planeta a Amalec? La Biblia nos da muchas razones. Vaya en su Biblia al libro de Números, capítulo número 24. Mire lo que dice la Biblia aquí. Allí en el libro de Primero de Samuel, capítulo 15, ya mencionó el Señor una razón. Dice la Biblia que se opuso al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Iban con rumbo a la tierra prometida. Pero los primeros que se opusieron para que no llegaran a la tierra prometida fueron los amalecitas, Amalec. Y mire lo que dice aquí, Números capítulo número 24, versículo número 20. Y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo, aquí el que está hablando es Balaam, ese falso profeta que contrataron los amalecitas para que maldijera al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Versículo 20, y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo, Amalec, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. ¿Quién dijo esto? Dios, a través de ese profeta Balaam, dice la Biblia. Vamos a ver rápidamente lo que la Biblia nos dice. Mire ahí en el libro de Éxodo, capítulo número 17. Éxodo, capítulo 17. Ahí la Biblia nos dice que el pueblo de Israel recién había salido de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo, iban
hacia la tierra prometida. ¿Y qué sucede? El primer enemigo que se les para enfrente y dice, no van a entrar a la tierra prometida, no van a llegar allí, no van a poder continuar su camino. ¿Quiénes fueron? Amalek. Amalek, mire lo que dice aquí, capítulo número 17 del libro de Éxodo, versículo número 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Imagínense, Israel acababa de salir de Egipto. Israel no estaba preparado para enfrentar una batalla, una guerra. Amalek ya tenía años de vivir en ese territorio. Ellos ya tenían un ejército, ya estaban armados, ya estaban preparados para la guerra. Israel no. Esa es una de las razones de por qué Dios le dice a Israel y a Saúl principalmente, ve y acaba con Amalek. No le perdones la vida a nadie, a nada que se mueva allí en Amalek. Porque dice la Biblia que le salieron a hacer frente al pueblo de Israel. No querían que cruzara por su territorio. Mire lo que sigue diciendo, versículo número 9 de Éxodo capítulo 17. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. ¡Qué tremendo! Esa es la razón de por qué Dios dijo, voy a acabar, voy a borrar la memoria de Amalek de este planeta. Dios no se queda con nada. Dios tarde o temprano cumple su palabra. ¿Cuántos años habían transcurrido desde que el pueblo de Israel había salido de Egipto hasta que ya Saúl era rey de Israel? Cientos de años habían transcurrido, pero a Dios no se le olvidó. A Dios no se le olvidó y por eso dijo, Saúl, ahora vas a ir y vas a acabar con todo Amalek. Mire otra razón de por qué Dios quería acabar con Amalek. Vaya al libro de Deuteronomio, capítulo número 25. Dios no tiene que darnos explicaciones de por qué debemos de hacer lo que Él nos ordena que hagamos. Pero Dios le explicó a su pueblo por qué debería de tener ese rechazo, esa fobia hacia Amalek. Desgraciadamente, parece que a Saúl se le olvidó todo. Todo esto que estamos viendo, hermanos, ocurrió antes de que Saúl fuera rey de Israel. Todo esto. Mire lo que dice aquí, Deuteronomio capítulo número 25, versículo número 17. Deuteronomio 25, 17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Qué malvado ese Amalek, ¿verdad? Dice la Biblia que llegó por la retaguardia y ahí donde estaban los más débiles, los más cansados, los más enfermos, los ancianos, los niños, las mujeres, venían saliendo de Egipto, venían saliendo de la esclavitud. Y dice la Biblia que Amalek llegó precisamente por la retaguardia y acabó con gran parte del pueblo. Por eso es que sigue diciendo aquí el versículo número 19,
Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, mire lo que dice la Biblia: borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. No lo olvides. Dios tenía muchas razones para castigar a Amalec. Dios tenía mucha razón para que el juicio de él cayera sobre Amalec. Y Dios quería utilizar al pueblo de Israel. Dios levantó a esa nación. Dios fortaleció a esa nación. Y ahora que está Saúl como rey de Israel, dice Dios, ha llegado el tiempo. Ahora es el momento para que yo efectúe mi juicio, para que yo cumpla lo que dije allá en el pasado. Lo increíble es lo que hace Saúl. ¿Qué hace Saúl? Lo que la mayoría de nosotros como cristianos hacemos. Desobedecemos. No. Yo creo que Dios está exagerando. No. Eso es mucho fanatismo. No. Yo no creo que Amalek sea tan malo. Mire, por eso es que algunos cristianos están de acuerdo con el homosexualismo, el lesbianismo. No, es que no son tan malos. Y algunos hasta dicen, yo conozco jotitos que son buenos. ¿Qué de bueno puede tener un homosexual? ¿Qué de bueno? Es pecado y Dios dice que merece la muerte. Pero repito, razonamos como razonó Saúl. ¿Cómo razonó Saúl? Vuelva a Primero de Samuel. Primero de Samuel, porque así le llaman, ¿verdad? Ay, no, es que son buenas gentes. Esa es la razón, hermano, de por qué usted debería de cuidar. Si su hijo le empieza a ir a la América, mire, mejor dígale al Señor, Señor, llévatelo. Tener un hijo amanerado, un hijo afeminado, un hijo homosexual, una hija lesbiana. Pero insisto, razonamos como el pueblo de Israel razonó aquí. Acabar con Amalek. ¿Por qué? Ya Dios dio muchas razones. Mire lo que dice aquí. Estamos en 1 de Samuel capítulo 15, versículo número 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y mire lo que hace Saúl. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¡Qué malvados este pueblo de Dios! ¡Qué rebeldes! ¿No había sido clara la orden de Dios? Ve y acaba con todo Amalek, acaba con todo lo que tienen, bórralos del mapa, no pueden seguir existiendo. ¿Pero qué hacen? Y fue Dios el que dio la victoria, el triunfo. Dios los estaba instruyendo, Dios les dijo exactamente lo que deberían de hacer.
¿Por qué desobedecen? Ahora, lo peor no es que desobedezcamos, hermanos. ¿Sabe qué es lo peor? Que justifiquemos nuestra desobediencia. Eso es lo peor. Porque cuando usted entiende que pecó, desobedeció, bueno, ¿qué es lo que hace? Se humilla, se arrepiente, confiesa su pecado y le dice a Dios: Señor, perdóname, no me daba cuenta, no entendía, no lo veía como tú lo ves, perdóname. Pero si usted justifica su pecado, entonces nunca viene el arrepentimiento. Nunca viene la humillación. Nunca llega la confesión. Nunca. ¿Por qué? No, pues yo no estoy tan mal. No, pues es que no se me hace tan grave. No, es que esa es la opinión del pastor. Esa es la opinión de un hombre. Aquí claramente Dios le dijo a Saúl lo que debería de hacer. Y sí es cierto que utilizó a Samuel, pero no era palabra de Samuel, era palabra de Dios. Samuel se lo dijo así a Saúl: es palabra de Dios. Dios me dijo que te dijera esto. Y mira todo lo que ha ocurrido en el pasado. Por eso Dios inmediatamente le dijo a Samuel: ve y habla con ese hombre. Mire lo que sigue diciendo. Estamos en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo número 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, versículo 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y yo me imagino que Samuel estuvo ahí llorando delante de Dios, diciéndole: Señor, ten piedad de Saúl, por favor, Señor, ten piedad de tu pueblo. No emitas tu juicio en contra de este país. Ten paciencia. Pero Dios conocía perfectamente bien el corazón de Saúl, un corazón rebelde, un corazón orgulloso, un corazón soberbio, un corazón que había dejado de ser aquel hombre que Dios puso como rey sobre Israel. Ahora se le habían subido los humos a la cabeza, ahora sentía que él podía hacer lo que quisiera. Y repito, lo peor de todo esto es que él le echa la culpa al pueblo. ¿Para quién había sido la orden? Para Saúl. Dios claramente le dijo a Saúl lo que debería de hacer. Pero mire lo que sigue diciendo la Biblia. Versículo número 12. Estamos en 1 de Samuel capítulo 15, versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento. ¿Quién se levanta los monumentos? La gente orgullosa. Se levantó un monumento, como que lo que hubiera hecho era algo que merecía un monumento. Y así somos los cristianos, ¿verdad? No, pues hasta me deben de reconocer, hombre, si yo soy buen cristiano, mira, no falto a la iglesia. Aunque vive como el mismo diablo, vive en el pecado, revolcándose en el pecado, en la suciedad, pero cree que merece un monumento, merece que alguien lo reconozca, que algo la... ¡Ay, el pastor! Hermano, ese es el problema que tenemos los seres humanos y los cristianos, el pueblo de Dios, que nosotros pensamos que lo que nosotros decidimos vale más que lo que Dios dice. Y ese fue el problema de Saúl. ¿Por qué se le ocurrió hacerse un monumento? Y después de eso, de haber desobedecido a Dios, ¿por qué? Pues porque él pensaba que estaba bien. Él se sentía que era alguien importantísimo. Derrotamos a nuestros archienemigos. Mira cómo nos mataron. Mira cómo nos perjudicaron. Los matamos. Pero qué mentira más grande.
Y actuamos de la misma forma nosotros en el tiempo presente. Porque si en verdad, hermanos, creyéramos en la palabra de Dios, le hiciéramos caso al Señor, veríamos nuestro pecado como Dios lo ve. Pero aquí Saúl, él pensaba que todo estaba bien. Todo estaba bien. Hasta que Dios lo sacudió. Mire lo que sigue diciendo aquí, versículo número 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Había cumplido? Claro que no. Claro que no. Versículo número 14. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. La Biblia enfáticamente dice que lo débil, lo enfermo, fue lo que destruyeron. Pero era mentira. Era mentira. Y mire cómo habla Saúl. No, nosotros obedecimos a Dios, me debes de felicitar. Por eso se levantó el monumento, para recordar su victoria. Debería de recordar su derrota, su fracaso, porque exactamente ahí fue donde empezó la decadencia de Saúl. Y usted puede leer el resto de la historia de Saúl y se va a dar cuenta de que fue miserable. Veía moros con tranchetes, sospechaba de todo mundo, se amargó contra todo mundo, quiso matar no nada más a David, a su mismo hijo Jonatán, quiso matarlo. Qué torcido se volvió Saúl. ¿Todo porque desobedeció? Sí, todo porque desobedeció. Y así nos ocurre, hermanos, a nosotros en el tiempo presente. Y les voy a mostrar que efectivamente eso es lo que sucede en la vida de un cristiano, que no obedece, no acaba con Amalec. Saúl no acabó con Amalec. Y mire lo que más adelante le dice el profeta Samuel a Saúl. Versículo número 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Saúl sabía perfectamente bien que él llegó a ser rey de Israel porque Dios lo puso. Él mismo, si usted ha leído la historia, los capítulos anteriores de Primero de Samuel, se habrá dado cuenta y debe de recordar que Saúl no se sentía digno. Él andaba buscando unas burras, unas asnas que se le habían perdido a su padre, y ahí fue donde Samuel lo encontró y le dijo: Dios te ha ungido. Y Dios lo ungió a través de Samuel para que fuera Saúl rey de Israel. Y Saúl se sentía tan indigno, se sentía tan incapaz, se sentía tan inútil, que él dijo: ¿cómo yo? Y repito, cuando Samuel lo va a presentar delante de todo el pueblo, Saúl se esconde, no quiere que nadie lo vea. No, yo no soy la persona indicada, yo no tengo la capacidad. No importa, Dios te ha puesto y Él te va a capacitar y Él te va a dar el poder y Él te va a dar la sabiduría para hacerlo. Pero ahora, ¿qué le dice Dios a través de Samuel? Ahora se te ha subido el humo a la cabeza. Ahora ya crees que tú puedes hacer lo que se te pega la gana, cuando quieras, donde quieras, como quieras, y no va a haber consecuencias. Estás muy equivocado, Saúl. Dios no es alcahuete de nadie.
de nadie. Él es paciente, Él espera, Él perdona, Él es misericordioso. Pero si hay algo que a Dios le molesta, hermano, es exactamente esto que hizo Saúl. Desobedecer la palabra de Dios en una forma tan aberrante, en una forma tan terca, tan necia, justificándose, echándole la culpa a otros de su pecado, en vez de humillarse delante de Dios. ¿Qué fue lo que hizo David? Y esa es la gran diferencia entre David y Saúl. Cuando David fue confrontado con su pecado, el profeta Natán llegó y le dijo: tú eres ese hombre. ¿Qué hizo David? No hizo lo que Saúl está haciendo aquí. Empezó a justificarse, empezó a creerse la mamá de los pollitos. Dice la Biblia que él se humilló, se tiró en el piso, lloró, y ahí tenemos los salmos de arrepentimiento, de confesión, de tristeza, de dolor, de humillación, de vergüenza por su pecado de David. ¿Dónde hay alguna señal en toda la narración bíblica del arrepentimiento de Saúl? No lo encontramos. No lo encontramos. Mire lo que sigue diciendo el Señor aquí. Versículo número 17. Estamos en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 17. Y digo: Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Mire lo que está preguntando Samuel. Esos de Amalec son unos perversos, idólatras, paganos, degenerados, depravados. Por eso yo dije que iba a acabar con ellos. Pero tú me has desobedecido. Y mire, hermano, con todas estas palabras que Samuel le dijo a Saúl, ya debería de estar llorando y diciendo: perdóname, Señor, perdóname. Digo, la persona más tonta entiende cuando quiere entender que ha hecho mal, y se arrepiente y se humilla. Pero Saúl, mire lo que dice el versículo número 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Todavía tiene el cinismo de decir: aquí está el rey. Aquí está el rey. Mira, este es el triunfo, este es el premio. ¿Dios no le dijo que acabara con todos? Agag no pertenecía a Amalec. Entonces, ¿por qué le conservó la vida? ¿Sabe por qué? Porque así somos los seres humanos. Ay, yo no soy tan estricto con él para que él no sea tan estricto conmigo. Nos alcahuetemos mutuamente. Si le salvo la vida a Agag, después los amalecitas van a recordar que yo fui un rey generoso, perdonador. ¿Verdad? Mire, ¿por qué se justifican los seres humanos? En nuestro país lo justifican, de que han quitado la pena de muerte. Antes había la pena de muerte en nuestro país, porque ya no existe la pena de muerte. Ay, no, es que se pueden matar a muchos inocentes. Sí, no dudo que se maten a algún inocente, pero se mataría un inocente por 1 millón de culpables. Y mire cómo está nuestro país. Ahora tienen más derechos, más privilegios los criminales, y los inocentes. Ponle 2 puertas a tu casa, ponle 2 chapas, ponle candado, ponle barrotes, ponle lo que puedas.
Porque si se mete alguien y te roba, tú ya no puedes hacer nada. ¿Qué cosas? Estamos al revés. Totalmente al revés. Si existiera la pena de muerte, ¿usted cree que habría violadores, secuestradores, ladrones? Claro que no. Pero en la sabiduría del hombre, cree que sabe más que Dios. Y es exactamente lo que está haciendo aquí Saúl. Y hermano, Amalek era un pagano, un idólatra, a él no le importaba nada, supersticioso, hechicero, brujo, y yo no sé qué tantas cosas. Usted estudia la Biblia y va a darse cuenta de todo eso. Pero Saúl, teniendo a un siervo de Dios ahí como consejero, tenía a Samuel, tremendo siervo de Dios. Pero ¿qué hizo Saúl? No me importa lo que diga Samuel, no me importa lo que diga Dios, no me importa lo que diga nadie, yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Y cómo le fue a Saúl? ¿Y cómo le va a usted cuando desobedece a Dios? ¿Sí? ¿Cómo nos va? ¿Tenemos problemas? Vamos a tener problemas, porque el que puso las reglas es Dios, no un hombre. Y aquí están sus reglas, mandamientos. Nosotros los violamos, pues claro que vamos a sufrir las consecuencias. Ahora, yo sé que por eso la gente dice, no, yo no creo en la Biblia. Pero no porque no cree en la Biblia, cambian las reglas. ¿O sí? Nada más por decir, no creo en la Biblia, ya no hay cielo, ya no hay infierno, ya no hay condenación, ya no hay paga por el pecado. Pues entonces vamos a hacer lo que se nos pega la gana. Pero entonces, ¿por qué estamos como estamos? Pues estamos como estamos porque el pecado siempre trae problemas. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Y eso es lo que Saúl no quería entender, aunque tuvo que sufrir con las consecuencias del pecado. Eso de que de repente le entraba ese espíritu demoníaco, eso que de repente se volvía loco. ¿Por qué? Porque había desobedecido a Dios. Así de sencillo. Había desobedecido a Dios. ¿Cómo necesitamos, hermanos, entender que para tener una conciencia limpia, tranquila, una conciencia que no nos acuse, unos pensamientos ahí suicidas, tenemos que vivir en obediencia a Dios? No hay otra manera, no hay otra forma. Viva en obediencia a este libro y usted va a poder dormir tranquilo y va a saber que aunque tenga enemigos y vengan ataques y vengan problemas, Dios está en control. Pero si no, arréglatelas como puedas. Te vas a terminar destruyendo. Mire lo que sigue diciendo aquí, versículo número 21. Estamos en 1 Samuel, capítulo 15, versículo número 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. Y mire cómo somos, porque así somos. Para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Dios dice, me agradan tanto los sacrificios, que tú me traigas 6 vacas y becerros y chivos en sacrificio, a que me obedezcas. Algunos cristianos creen, igual que Saúl, bueno, pues si yo canto en el coro, si yo soy maestro de escuela dominical, si yo trabajo en una ruta, si yo soy pastor, entonces yo puedo vivir como se me pegue la gana, que al cabo ya estoy pagando mi penitencia. ¿Usted cree que a Dios se le puede dar cohecho, mordida? No. ¿Usted cree que Dios se agrada de todo lo que hacemos? Si andamos con un corazón sucio, vil, no. Dios dice, tú no quieres, hazte un lado, me consigo otro. Y eso fue lo que hizo con Saúl. No quiso vivir en obediencia, lo hizo a un lado
y levantó a David. Mire lo que sigue diciendo aquí, versículo número 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Mire qué terrible es la desobediencia. Desobedecer a Dios, hermano, es muy serio, muy grave. Como pecado de adivinación, dice la Biblia, como brujería, como hechicería. Tú desechaste la palabra de Dios, Dios te ha desechado. Ya no vas a ser rey sobre Israel. Ahora, pero aquí, ¿qué ocurrió con Amalek? Mire lo que sigue diciendo. Versículo número 26. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Versículo número 27. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Samuel a Jehová. Saúl a Jehová. Versículo 32. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo a Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y mire lo que hace Samuel con Agag. Versículo 33. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. ¿Qué hizo Samuel con Agag? Dice la Biblia que lo despedazó. No nada más lo mató, lo despedazó. ¡Ay, qué horroroso!, dicen algunos hipócritas. Qué horroroso lo que hacen los criminales. Dios había dado la orden: acaben con Amalek. El problema que ustedes tienen es Amalek, acaben con él. Saúl le perdonó la vida, y la Biblia nos enseña que no fue el único de Amalek que le perdonó la vida, Saúl. Hubo más. Mire más adelante, ahí en el capítulo número 30 de Primero de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 30. Dice la Biblia: versículo número 1. Cuando David y sus hombres vinieron de Siclag al tercer día, los de ¿dónde? De Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Si Saúl hubiera obedecido la orden, ¿esto hubiera sucedido? No. Pero Saúl dijo: no, ¿cómo vamos a acabar con los amalecitas? Son buenas personas, me caen bien. No, vamos a perdonar lo mejor de su ganado.
Vamos a ofrecerlo a Dios. ¿Qué hace Samuel? Samuel le da una lección objetiva, ahí palpable, a Saúl. Mira, esto es lo que deberías de haber hecho con todos los amalecitas, porque tú los dejas que vivan y más adelante se van a convertir en un ejército poderoso y te va a conquistar y te va a saquear y te va a robar y te va a matar. Eso fue lo que no entendió Saúl. Y eso fue lo que sucedió. Podemos seguir viendo otros pasajes de la Biblia donde los amalecitas exactamente hicieron eso con Israel. ¿Sabe, hermano? Yo dije que esto es una perfecta ilustración de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida. En el tiempo presente, la guerra que nosotros tenemos no es con Amalek, no es con un grupo de personas, no es con un territorio. ¿Sabe cómo se llama el enemigo que tenemos? Pecado. Pecado. En cualquiera de sus formas. El enemigo que usted tiene es pecado. Mentira, robo, envidia, celos, rencor, deseos de venganza. Yo no sé cuál es el pecado: lascivia, concupiscencia, adulterio, fornicación, borrachera, drogadicción. Cualquiera que sea el pecado, ese es Amalek. Ese es Amalek. Y exactamente, si usted no acaba con él, él va a acabar con usted. Por eso es que la Biblia dice, mire, vaya al libro de Colosenses, Colosenses capítulo número 3, Colosenses capítulo 3, y este es exactamente lo que no hacemos los cristianos. Nos justificamos, defendemos, le echamos la culpa a otros, exactamente igual que hizo Saúl. Mire lo que dice en Colosenses capítulo 3, y es una verdad que corre a través de toda la Biblia. Colosenses capítulo 3, versículo número 5. Dice la Biblia, 3:5 de Colosenses: haced ¿qué cosa? Mire lo que dice la Biblia. Haz morir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer morir? Lo terrenal en vosotros. ¿Y a qué se refiere? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia. ¿Qué dice la Biblia que tenemos que hacer, hermanos? Hacer morir en nosotros el pecado. El pecado. Pero no solamente no hacemos morir el pecado, lo alentamos, lo apapachamos, lo consentimos, lo justificamos. La primera cosa que decimos es: ¿y quién no peca? ¿Y quién no peca? Como si el hecho de que otra persona vive en pecado me da derecho entonces a mí a vivir en pecado. Y entonces, ¿de qué nos quejamos de los criminales? De los ladrones, de los secuestradores. ¿De qué nos quejamos? Estamos igual. Ah, no, pastor, ellos violan, ellos roban, ellos... Pecado es pecado. ¿De qué nos quejamos? Si nosotros estamos desobedeciendo a Dios también. ¿O no? La orden para Saúl fue: acaba con todos los amalecitas. Saúl se justificó: no, me parece que no es tan serio. Dios nos dice a nosotros en el Nuevo Testamento: haz morir todo tipo de pecado en tu vida. Y esa debería de ser la meta de cada cristiano. Cada día que se levanta: Señor, ayúdame a vivir una vida correcta, no a alentar esos pensamientos pecaminosos. Pero no solamente no le pedimos eso a Dios. Le pedimos a Dios dinero, ¿para qué? Para seguir en nuestro pecado. Adulterio, fornicación, pornografía. ¿Qué más? Yo no sé.
Por eso la Biblia, hermano, nos explica una y otra vez que nosotros debemos de morir. Mire, vaya a Romanos capítulo 6, y hacer morir es una orden. Ay, Señor, por favor, quítame esos malos pensamientos. Señor, quítame esos deseos. Sí, Dios quiere quitárselos, pero usted obedezca. Si usted le hiciera caso al Señor, sacaría la televisión de su casa. Pero cada vez compra una más grande y más grande, ¿verdad? ¿O no? ¿Y qué ve en la televisión? ¿Qué ve? No me diga que después de una hora de pasar frente a la televisión usted tiene más ganas de leer la Biblia, más ganas de asistir a la iglesia, más ganas de orar, más ganas de salir a ganar almas. No, ocurre todo lo contrario. Todo lo contrario. Ahora tiene menos ganas. Ahora tiene menos tiempo. Ahora tiene que trabajar más para pagar, porque si no, no le alcanza. ¿Qué estamos haciendo? Todo lo contrario. Mire lo que dice aquí, Romanos capítulo 6, versículo número 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto. ¿A qué cosa hemos muerto? Al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso es lo que representa el bautismo: muerte, sepultura, resurrección. Morimos ¿a qué? A esa vida vieja que vivíamos, a esa vida de pecado. Si antes usted era ladrón, ya muera a ese robo, a ese delito en el cual vivía. Pero no solamente no morimos, lo seguimos alentando, ¿verdad? La música que tenemos ahí en la casa, las películas, las revistas. Ay, es que el pastor está exagerando. Dígaselo a Saúl, dígaselo a Samuel. Mire lo que hizo Samuel, que dijo: tráigame a ese hombre, llamen a Agag, y les voy a demostrar lo que deberían de haber hecho con todos los amalecitas. ¿Y qué hizo? Ahí lo despedazó. Si usted hiciera eso, sus hijos no aprenderían las cosas que están aprendiendo. Pero ¿qué hace usted? Justifica su pecado, defiende su pecado, abraza su pecado. Por eso, ay, es que no tengo tiempo para ir a la iglesia. Ay, es que no me alcanza el dinero. Ay, es que tenemos un montón de problemas por nuestro propio pecado. Amalek fue uno de los principales enemigos del pueblo de Dios, cuando pudieron haber acabado con ese problema desde el principio. Recién habían entrado a la tierra prometida, recién se había constituido el país Israel en la tierra prometida. Por eso Dios les dice: ahora acaben con Amalek. ¿Pero qué hicieron? Lo mismo que nosotros hacemos. Si usted es cristiano, hermano, yo estoy seguro que más de alguna ocasión el Espíritu Santo le ha dicho: mira, eso que tienes en tu vida no me agrada, no es correcto. Cualquier cosa que sea, hermano, cigarro, alcohol, deudas, porque cómo le encanta al cristiano meterse en drogas, ¿verdad? Es que no me alcanza, menos le va a alcanzar, porque ahora tiene que pagar intereses. Haga lo que la Biblia dice, obedezca al Señor. ¿Qué es lo que el Señor le dice? Haz morir todo lo terrenal, todo lo carnal en tu vida, mátalo, porque de otra manera te va a matar, te va a matar. Y así es. Cristiano que no mata el pecado en su vida, y esta es una lucha de toda la vida, toda la vida, toda la vida.
porque ese Amalek quiere resucitar y quiere cobrar fuerzas y otra vez quiere controlarnos. Pero usted decide, nadie más. ¿Qué va a hacer con Amalek esta tarde? ¿Lo va a dejar vivo o va a acabar con él? Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Nadie esté viendo, todos con los ojos cerrados. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos en esta tarde a ser obedientes, a ser humildes, a ser honestos. Bendice esta invitación, Señor. Escucha nuestra oración. Sigue trabajando en nuestro corazón. ¿Cuántos dirán en esta tarde, pastor, Dios me habló? Ore por mí. Dios me habló. Levante su mano. Levántela alto, alto, alto. Nadie esté viendo, por favor. Todos con los ojos cerrados. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Puede bajar su mano. Déjeme hacer otra pregunta. ¿Habrá alguien aquí en esta tarde que dice, pastor, yo no estoy 100% seguro de que cuando muera voy a la presencia de Dios, pero quisiera tener esa seguridad? Ore por mí, por favor. Levante su mano. Levántela. ¿Alguien? Gracias a Dios, ahí en medio hay una mano. Levántela alto, alto, alto. Ahí hay otra mano. ¿Alguien más? No le dé vergüenza. Levántela. Yo quiero orar por usted. Queremos que alguien le explique con la Biblia cómo usted puede tener esa seguridad. Nada más levante su mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Si usted no sabe a dónde va a ir cuando llegue el momento de su muerte, mi amigo, mi amiga, déjeme orar por usted. Déjenos enseñarle con la Biblia cómo puede tener esa seguridad. Nada más levante la mano. ¿Alguien más? Ahora, si usted ya recibió a Cristo y no se ha bautizado, ¿por qué no lo hace hoy? Alguien dirá, pastor, yo ya recibí a Cristo, no me he bautizado, pero quiero bautizarme hoy. Levante su mano. ¿Alguien? Todos de pie, todos puestos de pie. Vamos a orar. Nadie esté viendo. Señor, gracias por hablarnos. Sigue trabajando en nuestro corazón. Sigue trayendo convicción a nuestra vida. Salva a aquellos que están sin Cristo. Si Dios le habló, hermano, hermana, ¿por qué no deja su lugar ahora? Bien, venga y dígale al Señor, Señor, perdóname. Perdóname. Algunos son tan sinvergüenzas como Saúl que hasta un monumento se hace. Un monumento a su pecado. Ponen su cantina. Se visten en una forma tan indecente. Ya saben que no deben de hacerlo, pero lo hacen. Ay, a ver qué dice el pastor. El pastor a mí no me va a cambiar. No, mi trabajo no es cambiarlo. Mi trabajo es predicarle, enseñarle, exhortarle, amonestarle, enseñarle. Si usted hace o no hace lo que Dios dice, esa es la decisión de usted. Pero mire qué necedad la de Saúl, Israel, con Amalek. Alguien más doblará sus rodillas. ¿Usted ya no batalla con el pecado? ¿Usted ya ha vencido todos los pecados en su vida? Entonces, ¿por qué no ha vencido el orgullo? ¿Por qué no dobla sus rodillas y le dice al Señor, Señor, perdóname? Perdóname. ¿O ese es su monumento? Usted ya no peca. Un día usted se va a lamentar. Se lo aseguro. Ay, ¿por qué no le hice caso a Dios?
Dice la Biblia que Saúl dijo, he pecado, pero lo dijo de dientes para afuera. Porque si él hubiera entendido que había pecado, hubiera tomado todos esos animales y todos esos amalecitas que había escondido y los hubiera matado. Pero Samuel tuvo que llamar a Agag. ¿Dónde está? Es lo mismo que ocurre con nosotros. Pídale perdón al Señor. Pídale su ayuda, hermano. Y ya, haga lo que tiene que hacer. Tome las decisiones que tiene que tomar. Mate, acabe con todo lo que huele a pecaminoso en su vida. Amigos, esas redes sociales, vamos a orar, todos con los ojos cerrados, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a recordar esta historia para saber lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Escucha la oración de mis hermanos, Señor. Ayúdanos a vivir una vida de santidad, una vida recta, una vida de integridad, una vida que te agrade. Sigue bendiciendo el resto de este culto, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.